Estimados amigos, estimadas amigas, en primera instancia saludarlos a todos, a todas, en este espacio que intentaremos sea semanal, que intentaremos que sea un espacio de reflexión colectiva y que por supuesto tenga, valga la redundancia, reflexiones, opiniones, que tanto ustedes como yo, desde la base, desde el territorio, pero también desde los organismos de representación política, debatimos, intercambiamos y discutimos. En primera instancia, la reflexión que podemos hacer es que este ha sido un gobierno que en estos 120 días ha avanzado con un rumbo claro. Ha avanzado con un eje de fortalecer la matriz social, pero no siendo complaciente con las cuestiones heredadas, sino disputando y logrando, por supuesto, mejorarle la vida a la gente. En primera instancia, hemos visto cómo la Secretaría de Presidencia de la República y el Ministerio de Ambiente cancelaron el proyecto Neptuno Arasatí. Un proyecto que consideramos desde siempre era nocivo para los intereses del Uruguay, para nuestros recursos hídricos, y era también avasallar la soberanía nacional. Este proyecto que se cancela, pero que no queda por el camino una cuestión elemental que era fortalecer la represa y diversos cursos de agua para que no volvamos a pasar otra crisis hídrica como pasó en el gobierno anterior, no por negligencia de las anteriores administraciones, sino por negligencia de la administración del doctor Lacalle Pou, que hizo oídos sordos a la carpeta que le entregara el doctor Tabaré Vázquez cuando estaba culminando su mandato, con el financiamiento internacional y con las medidas prontas para realizar la represa de Casupá. Bueno, el Frente Amplio cumple con el legado de Tabaré, va a cumplir también con los compromisos de campaña que estaba incluido en las prioridades presentadas en Colonia y vamos a construir con los mismos recursos que estaban destinados desde el Consorcio Aguas de Montevideo para Arasatí y Neptuno para la construcción de Casupá. Adicionalmente, tanto en Solís Chico como en otros lugares van a ver reflejados una planta potabilizadora y el fortalecimiento hídrico, no como una medida de gobierno adicional, sino como un compromiso firme, como un compromiso contundente que el gobierno tiene por fortalecer los recursos hídricos, la política ambiental, que no es cosa menor, y también los compromisos de campaña. Compromisos de campaña que nos vimos obligados a tener que cumplir a la atención a personas en situación de calle, en una emergencia que también la heredamos pero que nos hicimos cargo, sin culpar a la anterior administración de lo que habíamos heredado. Esa atención a las personas en situación de calle, al que el gobierno invirtió dinero, puso su tiempo, su esfuerzo, y que se ve reflejada en la atención de estos centros que son momentáneos de evacuación para personas en situación de calle, pero también un compromiso de gestión, que es un compromiso por revitalizar la ciudadanía. Y revitalizar la ciudadanía no era solo vacunar a las personas en situación de calle. Revitalizar la ciudadanía no solo era declarar una alerta roja para cuidar a esas personas. Revitalizar la ciudadanía no solo es sacarle las cédulas y poder cuidar también a las personas que traían mascotas, que fue un gran laburo del gobierno, sino un gobierno que no solo construye ciudadanía, sino que articula con la sociedad civil, con Galpones de Corrales, con Peñarol, con Huracán del Paso de la Arena, diversas organizaciones sociales que estuvieron disponibles, que le dieron sus recursos al gobierno, que le dieron sus espacios para que las personas que tenían mayor vulnerabilidad social pudieran estar acogidas en los lugares donde la sociedad civil también tenía un factor fundamental. Y ese diálogo va encadenado con otra de las cuestiones importantes, que es el diálogo social. Un diálogo social encadenado a las jubilaciones y a las pensiones, pero no solo en eso, sino abarcativo a toda la seguridad social, al sistema de cuidados, a la primera infancia, a la juventud, a la adolescencia, a la salud mental, ayornarnos al nuevo mercado de trabajo. Es más, veía los índices del ILIA, del Instituto Latinoamericano de Inteligencia Artificial, que decía que Uruguay estaba en la vanguardia en inteligencia artificial, que Uruguay solo estaba por detrás de Brasil y Chile a la hora de diseñar políticas, pero también de pensar en clave ciudadana la inclusión de las personas mediante la inteligencia artificial.
Ahí el Ceibal cumple un rol fundamental. Ahí también el diseño de política pública cumple un rol muy importante. Y por eso, queridos amigos, queridas amigas, necesitamos que todos estemos en el diálogo. La verdad que nos ha parecido que la oposición no participe de un tema elemental que se lanzó en el día de ayer con el primer seminario sobre el diálogo social, allí en Torre Ejecutiva. Nos parece elemental poder discutirlo, porque esa discusión también va a venir acompañada de otras discusiones sobre el proyecto de Uruguay que queremos de cara a los 200 años de independencia. Y ahí tenemos que discutir cuál va a ser la política sanitaria, por ejemplo. Una política sanitaria en la que antes tenías que acceder con 15.000 pesos para comprar una vacuna contra el meningococo, y hoy, para los sectores de la sociedad más vulnerables, la vacuna es gratuita. Una política de cara a los 200 años de independencia que tiene que discutir cuál es el posicionamiento de Uruguay a nivel internacional. Un Uruguay que ha avanzado en esta gestión, una gestión que ha sido invitada a los BRICS y que por primera vez va a participar del G20. Una gestión que ha abierto nuevos mercados, en Filipinas, en Qatar, en Ucrania. Pero una gestión que no solo mira por el retrovisor lo internacional, sino que mira lo nacional. Y a la hora de ver el ámbito nacional, también hay que ver la descentralización política. Por eso el retorno de los espacios MEC es fundamental. Por eso que el gobierno antes de ayer destinara 80 millones de dólares a las intendencias para solucionar los problemas en cuanto a obras y servicios es fundamental. Y por eso es fundamental en esta discusión presupuestaria que vamos a tener de cara a los próximos meses en el Parlamento, discutir cuál va a ser la matriz social en una situación económica que ya sabemos es extremadamente compleja. Y una situación económica que también nos obliga desde el sistema político a pensar cuáles van a ser los desafíos para poder recaudar más. Sin dudas, la inversión extranjera puede y debe aportar al crecimiento, pero también es hora de pensar un poco en clave de soberanía nacional, en estos 200 años de independencia de los que hablábamos, y poder pensar que aquellos que tienen más también tienen que aportar más. No sé si la solución es la propuesta que hoy hace la central sindical, pero lo que sé es que tenemos que dar esa discusión, quizás como un agregado al impuesto al patrimonio, quizás, como decían los investigadores del CIMBE, a través de un IVA diferencial, quizás, como también se ha dicho por parte de algunos sectores de la sociedad, gravando a la riqueza, al 1% más rico, o como propusieron algunos premios Nobel, 7 premios Nobel, han propuesto gravar al 1% más rico de la sociedad. Y gravar esas 3.000 personas que son los más ricos a nivel global significaría un ingreso de 250.000 millones de dólares. Algo que puede solucionar y mucho los problemas que hoy enfrentamos como sociedad. Y esto va acompañado de una discusión de qué proyecto desde el progresismo queremos representar. Si queremos representar un proyecto adormecido, un proyecto que no discuta y un proyecto que solamente haga transición desde el gobierno, o un proyecto como el que creemos desde el Frente Amplio hay que hacer, que es transformador, que es en la defensa del desarrollo productivo del país, que es en la defensa de la pequeña y mediana empresa, que según los datos de Uruguay 21 concentra casi el 80% de las empresas que exportan, pero solo un 5% del valor exportable. Y que es también, sin ningún tipo ni lugar a dudas, una situación que debemos empezar a analizar. No solo en clave de soberanía, como decíamos anteriormente, o en clave política, porque, como he dicho anteriores veces, el mundo cruje, y Uruguay debe posicionarse como un actor que no solo sea preponderante en el diálogo, que no solo abra las puertas a los canales de interacción, sobre todo con los que piensan distinto, pero que también tenga una propuesta alternativa. Y tener una propuesta alternativa significa poder estar a la altura de las circunstancias y poder dar discusiones que quizás son molestas, que quizás llevan a un tironeo de la unidad, pero nunca a una ruptura. Porque como decía el general Seregni, que en el día de ayer hacía fecha de su fallecimiento, al igual que el de María Auxiliadora, mujer ejemplar, y el general Seregni, un hombre que siempre había cuidado la unidad, que fue elemental a la hora de que el Frente Amplio
pudiera diseñar no solo el encuentro progresista, sino también la nueva mayoría, decía que él no quería una unidad adormecida, que él quería una unidad vibrante. Y esa unidad vibrante que debe tener el Frente Amplio y que debe conservar, debe ser reflejo de sus mejores tradiciones. De la tradición de Selmar, reivindicando por patria. De la tradición de Arizmendi, reivindicando políticas económicas a favor del pueblo. Esa unidad que también remarcaba Sendik, luchando por la tierra. Esa unidad que también remarcaba Alba Roballo, desde Pregón, luchando por los derechos de las mujeres. Esa unidad que también tantos frente amplistas, tantos y tantas frente amplistas desde las bases, desde los comités, desde las coordinadoras o las departamentales lucharon por mantener, por sostener, por fortalecer. Esa unidad que hoy está más vigente que nunca, porque el progresismo es hoy el proyecto que mayor y que mejor entiende las demandas de la ciudadanía. Esos proyectos, y este proyecto en particular del Frente Amplio, son los proyectos que están destinados a solucionarle la vida a la gente. Por eso, queridos compañeros, queridas compañeras, cerrando esta columna de opinión, quiero decirles que mantengamos la esperanza, que mantengamos la fe, pero que por mantener la esperanza y la fe, demos igualmente las discusiones. Porque solo podemos fortalecer los proyectos políticos cuando discutimos vehementemente, pero también cuidando la unidad y cuidando al otro, que es un compañero que igual que nosotros, desde múltiples sectores del Frente Amplio, desde las bases o desde los movimientos que integran también nuestra fuerza política, quiere y pretende cuidar, fortalecer y ampliar esta unidad del progresismo que es tan importante en tiempos donde las izquierdas del mundo se dividen y las ultraderechas y los extremismos avanzan. Por eso, estimados compañeros, compañeras y amigos, en esta primera columna queríamos dejar esta reflexión. A 200 años de la independencia del Uruguay, que hablaremos más adelante en otras columnas, pero que nos parece elemental poder empezar a proyectar qué país añoramos. Les dejo esa reflexión abierta para que podamos pensar juntos de cara a la próxima columna qué país, qué patria queremos de cara al bicentenario de nuestra independencia. Un saludo para todos y todas, un abrazo.